al ex Sahara español como provincia del territorio español, del Estado español más bien. La respuesta fue brutal y en esta manifestación terminó con muchas víctimas fatales y con muchos desaparecidos y heridos. Uno de los desaparecidos es nada más y nada menos que el líder del movimiento nacional saharaui, el famoso Mohammed Sid Ibrahim Basiri, conocido como Basiri, considerado hasta hoy día el primer desaparecido saharaui. Desapareció el 17 de junio de 1970 y sigue hasta hoy desaparecido porque España no dio ninguna información hasta hoy día de su paradero. A lo largo de los años se dieron muchos más desaparecidos, sobre todo en la época más bien de ocupación marroquí. Los saharauis, y frente a esta respuesta tan brutal de la España colonial, decidieron reorganizarse de nuevo después de haber perdido el líder y muchos otros dirigentes en una organización que se llamó más tarde el Frente Polisario, textualmente Frente Popular para la Liberación de Sagar Hamra y Río de Oro, las dos partes del territorio más bien ex-Sahara español. Y en el 20 de mayo, más bien el 10 de mayo de 1973, se proclamó el Frente Polisario en un congreso bajo lema, y como respuesta a la represión española, el lema fue: con el fusil arrebataremos la libertad. Y se llevó a cabo una guerra de liberación nacional que empezó justo 10 días más tarde, el 20 de mayo de 1970 empezó la guerra de liberación nacional saharaui, que terminó con la captura de muchos oficiales españoles y jugó un papel muy determinante la adhesión de la casi totalidad de los soldados saharauis en las filas del ejército español, en las filas del Frente Polisario, como simpatizantes o como militantes, más bien como militares del Frente Polisario, lo que puso España en una situación muy difícil, ya que la política colonial española tenía como más bien orientación de tener la casi totalidad de los soldados de la base militar, sobre todo la policía territorial española y el ejército español, las tropas nómadas del Sahara Occidental, en la mayoría como soldados y suboficiales nativos, autóctonos saharauis, y como oficiales españoles. Todas las patrullas en aquel tiempo que salieron para buscar el Frente Polisario fueron capturados por los mismos soldados y suboficiales saharauis, lo que puso a España en una situación difícil en poder continuar su guerra contra el Frente Polisario. Y se capturaron decenas de oficiales españoles, lo que obligó a España a negociar con el Frente Polisario y a reconocer al Frente Polisario como legítimo representante del Polisario. Un poco más tarde, la misma ONU decidió enviar una misión investigadora compuesta por 3 países, un africano de Costa de Marfil llamado Semonaki, una célebre diplomática cubana, Marta Jiménez, que falleció hace poco tiempo, hace unas semanas, y el representante de la entonces imperio más bien persa de Irán. Esta delegación salió con una conclusión muy clara y contundente, que en la cual sacan como conclusión que la única fuerza política dominante del territorio es el Frente Polisario, y fue un reconocimiento oficial de parte de la ONU como primer paso al Frente Polisario. España colonial intentó crear
un partido político, a pesar de que entonces la España franquista no tenía ningún tipo de partidos políticos, creó en el Sáhara Occidental un partido político llamado PUNS, Partido de Unión Nacional Saharaui, una formación colonial para contrarrestar al Frente Polisario. Esta comisión de la ONU sacó la conclusión de que la única fuerza política es el Frente Polisario y así desapareció este partido político colonial. Todo esto se armó más bien un encuentro histórico entre el entonces ministro, más bien canciller español, Cortina Mauri, y el líder del Frente Polisario, más bien Wali Mustafa Seguid, y firmaron un acuerdo, más bien una tregua, en la cual el Frente Polisario liberó a los oficiales españoles capturados en la guerra, y en cambio España liberó a los presos políticos saharauis, sobre todo los famosos 8 líderes saharaui que más bien armaron una operación contra la cinta transportadora del pillaje, poner fin al pillaje de fosfatos, y fueron más bien detenidos por las fuerzas coloniales españolas durante unos meses. Todo esto ocurrió en el 75, año en que cayó enfermo el dictador Franco. Marruecos en plena... Marruecos, claro, junto con nuestro país del sur, Mauritania, decidieron a nivel de la ONU reclamar para más bien prolongar la presencia colonial española en el territorio al famoso Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, un fallo sobre las relaciones entre más bien Sáhara Occidental y el territorio saharaui, ocupado por España entonces. El 15 de, más bien el 16 de octubre del 75, el Tribunal de Justicia de La Haya publicó su histórico y famoso dictamen, que es la cual declara que no hay ningún tipo de relaciones de soberanía entre el Sáhara Occidental, ni con Mauritania, ni con el Sáhara Occidental. Y inmediatamente el rey de Marruecos declaró la tristemente famosa Marcha Verde, que fue en realidad una marcha negra, una marcha de sangre, que antes de que entre en vigor esta Marcha Verde, ya unos días antes, el 31 de octubre del 75, empezó una invasión militar al territorio saharaui, aprovechando la debilidad de España, que en aquel tiempo tenían Franco en su lecho de muerte. Se impuso un acuerdo de paz, más bien un acuerdo tripartito, para dividir en dos el territorio saharaui y dividir en dos el pueblo saharaui. No solamente contra la voluntad del pueblo saharaui, pero también contra la voluntad de la comunidad internacional. Este acuerdo se firmó el 14 de noviembre del 75, justo clínicamente Franco muerto, y justo unos días antes de que se declara oficialmente la muerte de Franco, que era el 20 de febrero del mismo año, unos pocos días después. Este acuerdo dio lugar a una invasión militar terrible, a una guerra de exterminio que se llevó a cabo contra un pequeño y pacífico pueblo.
con la complicidad de España, pero también bajo el auspicio del tristemente famoso Henry Kissinger, en plena Guerra Fría. Este exterminio, esta más bien política de tierra quemada que se llevó a cabo, terminó con muchas víctimas fatales. Fueron bombardeados militarmente los civiles saharauis con napalm y fósforo blanco, prohibidos internacionalmente, pero también fueron envenenados los pocos pozos del desierto, fueron quemados los pocos árboles del desierto y fueron aniquilados los pocos árboles, más bien animales, tanto domésticos como salvajes. Una guerra de genocidio que el mundo conoció poco y poquísimo en aquellos tiempos en que no había muchos medios y mucho menos para un pequeño pueblo en el desierto. Solo hace menos de un año hemos logrado que el juez de la Audiencia Nacional de España, Pablo Ruz, publicó una sentencia de búsqueda y captura de unos 11 altos cargos militares marroquíes después de 40 años, el año pasado, justo menos de un mes, más de un año, acusados de participar, más bien llevar a cabo esta guerra de genocidio contra el pueblo saharaui desde 1976 hasta 1991, cuando se puso punto final, más bien temporal, a la guerra que se llevó a cabo contra el pueblo saharaui. Los saharauis, en una situación crítica y crucial, encontraron un refugio extraordinario, solo uno de los países de la región, que es Argelia. Argelia, el único país que abrió sus brazos y otorgó su tierra para recibir los saharauis que escaparon del genocidio, las mujeres, los ancianos, los niños que buscaron el refugio en Argelia. Argelia, conocida a nivel internacional y sobre todo africano como los padres de la independencia de África, y llaman a Argelia Meca de los revolucionarios. Dio hospitalidad, apoyo material, moral y político a la causa saharaui, como lo dio también a todos los movimientos de liberación nacional en África, pero también en el mundo. Y hasta hoy día viven un poco más de 200.000 refugiados saharauis durante 40 años en la frontera, en la tierra argelina, como refugiados en frontera con Sahara Occidental y Argelia. Los saharauis respondieron a esta invasión con una resistencia extraordinaria, a pesar de los pocos medios de la cual se disponían. Llevaron a cabo una guerra de liberación nacional y después de un poco más de 2 años logramos a que uno de los países que firmó este acuerdo de Madrid, que Mauritania, nuestro vecino del sur, logramos a que firmara un acuerdo de paz con el Frente Polisario y posteriormente reconoció oficialmente la República Saharaui. Y hasta hoy día Mauritania mantiene una postura muy positiva y justa. Se quedó aislado en la región régimen de la monarquía marroquí, que todavía continúa su guerra de exterminio a nivel del Sahara Occidental. A lo largo de unos 17 años de guerra hemos logrado modestamente capturar también, como lo hicimos con España, esta vez a miles de oficiales, pilotos, suboficiales y soldados marroquíes. Y en el
justo dentro de pocos días se van a cumplir 25 años, un cuarto de siglo, cuando la ONU, bajo su auspicio, se firmó el llamado Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental y se formó oficialmente una misión de paz para llevar a cabo un plan muy concreto, teóricamente muy positivo, y en un plazo de 6 meses. Estamos a distancia de 25 años y todavía este plan de paz no se llevó a cabo. Y el motivo, una simple oposición de parte de la monarquía marroquí, alegando los primeros años los que tienen derecho a voto. La ONU decidió formar lo que se llamó Comisión de Identificación de Saharauis que tienen derecho a voto. Y después de un trabajo que duró casi 7 años, esta misión que abrió oficinas en todo el territorio, pero también en los países vecinos, logró llegar al patrón, a los que tienen derecho a voto. Inmediatamente después, cuando ya publicó su lista definitiva, Marruecos de una forma oficial decidió declarar que no quiere referéndum. Lo dijo bien de una forma muy extraordinaria el difunto Eduardo Galeano cuando nos visitó, cuando escribió sobre los muros que Marruecos, al rechazar el referéndum, reconoce de haber robado un país en pleno siglo XXI. La creación de esta misión de paz levantó mucho optimismo para los saharauis, que inmediatamente empezaron ya a preparar sus maletas para regresar a sus casas y armaron los famosos baúles de retorno. Baúles de retorno son grandes cajas que los saharauis utilizaron el techo de sus casas sin que todas las casas están modestamente cubiertas de techo de este material. Usaron este techo para preparar grandes cajones para poner sus cosas para regresar al territorio. Tenían una exagerada confianza en la ONU y en su plan de paz, que tenía como plazo 6 meses. Una famosa más bien actriz o directora de cine española armó un gran film, un gran más bien documental bajo el título Los baúles del desierto. Esta misión de paz, este plan de paz, que fue aprobado por el Consejo de Seguridad el 29 de abril del 91, hace casi dentro de poco, 25 años, y que fue aprobado por unanimidad, Consejo de Seguridad, pero también firmado por las dos partes del conflicto, el Frente Polisario y la monarquía marroquí, sigue hasta hoy día sin ningún avance. Y lo peor, que esta misión de paz es hoy día la única misión de paz en el mundo que no cuenta con un mecanismo para vigilar, para controlar derechos humanos. En pleno siglo XXI, la única misión de paz sin derechos humanos es la misión MINURSO, textualmente Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental.
y seguimos reclamando a que asume esta responsabilidad, y hay una unanimidad a nivel internacional para que, llamando a la ONU, pero sin resultados por lo menos hasta el momento. Actualmente el pueblo saharaui vive dividido. Una parte vive en el refugio, una parte en las zonas liberadas, pero una buena parte en las zonas ocupadas. El pueblo saharaui se encuentra dividido con un muro que muchos de ustedes conocen, el segundo muro más largo del mundo, después de la muralla de China, de 2.720 kilómetros. Pero es el muro más minado del mundo, con más de 7 millones de minas, que provocan víctimas todos los días, sobre todo de los más inocentes, más ignorantes. Pastores, pero también animales son víctimas todos los días de las minas, de los millones de minas que rodean este muro a lo largo a lo ancho del muro. Pero también es el muro más militarizado. De cada 20 a 15 kilómetros hay una base militar con sistemas de radar súper sofisticados y con todo tipo de armamento para mantener a sangre y fuego una ilegal ocupación en pleno siglo XXI. Y no solamente contra la voluntad de los saharauis, pero también contra la voluntad de la comunidad internacional. Pero este muro también separa la tierra, pero sobre todo separa la gente, separa mujeres de sus maridos, separa hijos de sus padres, separa hermanos unos de los otros. Yo soy aquí un ejemplo vivo, como todos los saharauis. Yo tengo un hermano mío conmigo en la parte oriental, y tengo el resto de la familia en la otra parte. Y no se permite ningún tipo de encuentros, hablar de esos 40 años. Digo siempre, en pleno siglo XXI, un territorio cerrado a cal y canto. Solo en el 2004 empezó un programa de la ONU que permite a algunos de abrazar a sus familiares en la otra parte. Yo logré participar en este programa en el 2004, escoltado por la ONU, para abrazar a mi difunta madre, que falleció en 2013, pero mi padre falleció un año antes, falleció en 2003. Y ese territorio hoy día no se permite a ningún observador internacional, a ningún periodista independiente de entrar en el territorio, a pesar de la presencia de la ONU en el territorio. Y la última es la decisión de la monarquía marroquí de prohibir al mismo enviado especial de la ONU, el norteamericano Christopher Ross, de visitar el territorio ocupado. Y mucho más. El mismo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, no le permitieron visitar el territorio el mes pasado. Y como respuesta a esta prohibición, Ban Ki-moon visitó las zonas liberadas del Sáhara Occidental, visitó los campamentos saharauis y visitó los dos países observadores del plan de paz, que son nuestro vecino del sur, Mauritania, y nuestro vecino del este, Argelia. Pero esta visita, considerada una vez histórica, ocurrió solamente hace poco tiempo, el mes pasado, 4, 5 y 6 de marzo del 2016.
Se destacó esta visita con su presencia en el territorio liberado de la República Saharaui por primera vez. Todos los secretarios de la ONU visitaron el territorio, pero todos visitaron la parte ocupada, visitaron los campamentos saharauis, visitaron Argelia y Mauritania, desde Goldwaldheim, como el austríaco, como secretario de la ONU, pasando por De Cuyer, el peruano, y pasando también por Boutros Ghali, el difunto Boutros Ghali, y el mismo africano Kofi Annan. Todos visitaron el territorio, pero el primer secretario general a visitar la zona bajo control polisario fue Ban Ki-moon. Y el motivo es simple: tenía que visitar sus cascos azules, y como no le permiten ir a la otra parte, visitó esta parte liberada. Ban Ki-moon en sus declaraciones fueron con mucha emoción. Prometió a los saharauis de hacer todo lo posible para que regresen a sus hogares, y lo que provocó más bien una irresponsable reacción marroquí fue el hecho de que Ban Ki-moon calificó la zona bajo control marroquí de ocupadas, que es justo. Para Marruecos es el primer alto cargo de la ONU que califica esta región. Los otros lo califican más bien como territorio todavía pendiente de la descolonización, pero él lo calificó por ocupado, prometiendo a los saharauis, sobre todo, que Ban Ki-moon logró no solamente encontrarse con los máximos dirigentes del Polisario, pero también se encontró con las mujeres y sobre todo con los jóvenes saharauis. Los jóvenes saharauis, porque los jóvenes saharauis están mucho menos pacientes que sus padres y abuelos. Están hartos de esperar y esperar a que la ONU lleve a cabo una de sus millones de resoluciones que aprobaron a lo largo de los últimos 50 años. Pero peor todavía, Marruecos no solamente insultó a Ban Ki-moon y no solamente entró en guerra con la comunidad internacional representada por la ONU, pero también decidió de una forma muy grave expulsar a unos 84 miembros del componente de la misión de paz de la ONU, de la MINUSTO, lo que provocó una fuerte reacción, sobre todo de la Secretaría General de la ONU, y el Consejo de Seguridad decidió, después de varias sesiones, de una forma negativa, llamar a Marruecos para que permite el regreso de estos, o más bien oficiales de la ONU, sin que haya una resolución que se imponga para que Marruecos respete las reglas del juego. Como bien saben, a ningún país le corresponde expulsar los cascos azules, y mucho menos la monarquía marroquí, que ocupa un territorio. Para la ONU, hasta hoy día, y según el dictamen del secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos del 2002, el Hans Korer, Marruecos es una potencia ocupante y España sigue siendo la potencia colonizadora del territorio. Expulsando estos cascos azules, Marruecos comete un grave, más bien, error, y más bien el enfrentamiento ONU-Marruecos sigue hasta hoy día. Estamos a la víspera de una sesión del Consejo de Seguridad que se celebrará a finales de este mes, y esto al conflicto ONU-Marruecos se añade también un conflicto
África, Marruecos, porque Marruecos es el único país africano que no forma parte de la Unión Africana, y el motivo es su conducta colonial. África decidió hace poco tiempo, el 6 de este mes de abril, después de publicar un histórico comunicado, decidió enviar su enviado especial para el Sáhara Occidental, el célebre expresidente de Mozambique, Chissano, al Consejo de Seguridad para hacerle llegar la voz y el grito de los africanos con casi un mensaje muy claro. Es que la ONU debe fijar ya de una vez por siempre una fecha para el referéndum al Sáhara Occidental, porque la misión del territorio se llama MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el referéndum al Sáhara Occidental, y el referéndum llevan desde el 91 esperando este referéndum. También Marruecos entró en crisis con Europa. Europa, el aliado tradicional de Marruecos, está en crisis, está más bien en ruptura con Marruecos. El 29 de este mes de febrero pasado, Marruecos decidió congelar todo tipo de cooperación con las instituciones europeas. Y el motivo fue que el Tribunal de Justicia de Europa dictaminó de que todo tipo de contratos con Marruecos son ilegales, y el motivo es que el territorio saharaui es un territorio todavía pendiente de descolonización y no se permite a ninguna nación, a ninguna empresa de firmar ningún tipo de cooperación con que incluya ese territorio, alegando entre otras cosas este tribunal de que ni Europa, ni la ONU, ni ningún país del mundo reconoce a Marruecos su soberanía ambiental. Entonces, en este aspecto, los saharauis han optado siempre por la vía pacífica, por la paz, por la no violencia, para reivindicar un derecho universalmente reconocido. Como dije un poco antes, y como los jóvenes hicieron llegar al mismo Ban Ki-moon, los jóvenes tienen mucho menos paciencia que sus padres. Están hartos de esperar otros 40 años en el desierto para que la ONU lleve a cabo sus resoluciones. Por eso hay unos gritos a nivel de la juventud saharaui en los dos lados del muro, tanto en las zonas ocupadas como en las zonas liberadas, para reclamar que el Frente Polisario retome de nuevo las armas para imponer su derecho como lo hicieron todos los pueblos del mundo. En este momento crítico y crucial para los saharauis, nuestro objetivo principal, más bien prioritario, es en víspera de esta sesión que será en los próximos días a nivel del Consejo de Seguridad, estamos llamando a los organismos humanos, a los organismos sociales, a los parlamentarios, a los partidos políticos, pero también a los simples ciudadanos de participar en una campaña internacional para llamar a la ONU que asume su responsabilidad y como primer paso que permite a que esta misión de paz en el territorio asume la supervisión, el control de los derechos humanos, como primer paso para ejecutar más bien el motivo principal por la cual se creó esta misión hace 25 años. Entonces, grosso modo de esta situación, la situación a nivel de la zona ocupada es muy crítica porque allí no se permite, como bien lo dije antes, a ningún observador de entrar al territorio y están llevando a cabo violaciones sistemáticas cotidianas de derechos humanos, violaciones denunciadas por la casi totalidad de organismos de derechos humanos, tanto Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Fundación Kennedy, Frontline, pero también de organismos argentinos de todo el mundo,
y que lograron o visitar directamente el territorio o recibir informaciones de parte de organismos creíbles como Human Rights Watch y otros, que lograron entrar a veces en el territorio saharaui y ver de cerca estas violaciones diarias de derechos humanos. Un ejemplo muy vivo es los prisioneros de guerra, los prisioneros políticos saharauis, que están, ahora tenemos un pequeño pueblo como el nuestro, que menos de 1 millón de personas, tenemos ahora más que 660 desaparecidos. Y actualmente tenemos a unos presos políticos saharauis que estuvieron en huelga de hambre durante 36 días, desde el 1 de marzo hasta más bien el 5 de abril, hasta hace poco tiempo, para reclamar ser juzgados en el tribunal civil. Estos jóvenes saharauis, que no son militares ni nada, el motivo de haberle condenado a perpetua para algunos y 20, 30 años para otros, el motivo es haber participado en una pacífica y civilizada manifestación en noviembre del 2010, cuando un grupo de 25.000 saharauis decidieron de una forma muy civilizada manifestar de una forma muy pacífica en las afueras de la ciudad, a 15 kilómetros de la Lyon ocupada, para reclamar derechos económicos, sociales y políticos. Estos armaron unos 7.000 jaimas, 7.000 tiendas de campaña, y fueron invadidos vilmente, de una forma salvaje, una madrugada cuando todavía dormían, por miles de soldados, policías, gendarmerías, que convirtieron en cenizas a las 7.000 tiendas, a las 7.000 jaimas, sin que a uno mueve dedos. El entonces miembro del Consejo de Seguridad, México, junto con Sudáfrica, con Nigeria, reclamaron una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad que ni siquiera condenó este hecho. Solamente llamaron, como siempre, a la víctima y el victimario para que colaboren con la ONU, etc. Como lo están haciendo con Palestina, con las Malvinas y con otras justas causas. Sí. Entonces, grosso modo, esta es la situación actual, una situación muy crítica, muy crucial, sobre todo caracterizada por este enfrentamiento ONU-Marruecos, pero también y sobre todo por esta decisión de Marruecos de expulsar a la misión de paz, lo que puede conducir a un retorno de la guerra, porque desde el 6 de septiembre del 91 entró en vigor la tregua, más bien militar, entre las dos partes, y la retirada de esta misión, que es de una forma casi automática un retorno de la guerra a una región tan frágil y tan sacudida por los problemas como es el norte de África, que estamos a miles de kilómetros del norte de Mali, de Libia y de otros países que están sacudidos por el terrorismo. Y nuestro objetivo como saharauis es un poco hacer de que los pueblos de la región, el pueblo saharaui junto con el pueblo marroquí, junto con el pueblo mauritano, junto con el pueblo argelino, tuneciano y libio, luchan de una forma conjunta contra sus verdaderos enemigos, que son el terrorismo, el hambre, el subdesarrollo, y con la unión se hace la fuerza. Pero esto se puede hacer solamente si la monarquía marroquí deja de llevar a cabo su política de agresión, su política de invasión contra este pequeño y pacífico pueblo. Marruecos está aislado en la región, vive solo, pero vive gracias a un apoyo de parte particularmente de Francia, pero también de la España oficial. España, del gobierno de turno, que siempre bajo un fuerte chantaje marroquí sometieron a
más bien a las condiciones de Marruecos. Hemos contado y seguimos contando con una extraordinaria solidaridad de parte del pueblo español, que se siente en deuda con los saharauis, y que la casi totalidad del pueblo español brindaron apoyo político, moral, material a los saharauis, y más bien anualmente las familias españolas reciben a miles de niños saharauis en sus casas, y todos los meses envían caravanas de solidaridad y envían también vuelos charteres para un poco aliviar la situación de los saharauis que viven, que mal viven en el desierto, en la frontera con Argelia, desde hace 40 años. Esperamos que Argentina, como país de derechos humanos, asume su responsabilidad en por lo menos llamar a la ONU para vigilar los derechos humanos en el territorio, pero también estamos llamando al gobierno de Argentina a sumarse a los demás países latinoamericanos que habían reconocido a la República Saharaui. Hemos contado con una extraordinaria generosidad de parte de los pueblos latinoamericanos, de los gobiernos latinoamericanos, y actualmente unos 27 países ya reconocieron a la República Saharaui, el Estado saharaui, de los 32 que componen Latinoamérica y Caribe. Quedan pocos países, pero importantes países del Cono Sur, que son Brasil, Chile y Argentina. Estamos en una fase avanzada a nivel de Brasil y Chile, y también a Argentina. Tenemos una deuda histórica con los argentinos, sobre todo que el primer gobierno democrático de Alfonsín nos firmó un documento de reconocimiento que no se llevó a cabo hasta hoy día, que queda como deuda pendiente de este gran pueblo argentino, que es símbolo de defensa de derechos humanos y defensa de los pueblos que luchan por sus derechos a vivir en paz y en libertad. Entonces, en grosso modo, esta es la situación. Os dejo si hay algunas preguntas y os agradezco mucho por esta atención. Mucho tiempo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, sí, para después mí está... es un mundo desconocido que nos abre usted. Y muy necesario de que lo conozcamos y los apoyemos. Voy a hacer unas preguntas, algo de lo práctico. ¿Qué recursos naturales, qué riquezas tiene la República Saharaui? Segundo, hay una parte de la población sedentaria y otra parte itinerante, nómade, y cómo es la vida cotidiana en ambas poblaciones. Y tercero, no oí bien, en algún momento usted lo dijo, ¿en qué condición está el Estado español ahora con respecto a la ONU y al tema de la independencia total saharaui? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Muy importante esta pregunta, sobre todo toda en general. El motivo siempre de cualquier ocupación es el motivo económico. Si en el Sahara habían solamente camellos y dunas, seguramente pocos se interesan por el territorio saharaui. El territorio saharaui es un territorio muy rico en riquezas. Algunos le llaman Kuwait del Magreb árabe. Cuenta el territorio saharaui con la reserva más importante de fosfatos a nivel universal, pero también la reserva más importante en pescado a nivel de todo el océano Atlántico, en el llamado más bien Banco Sahariano, frontera entre Canarias, Sahara Occidental y Mauritania. La plataforma. La plataforma. Pero también hay petróleo, uranio y hierro, entre otros minerales.